Hola, buenos días a todos. El día de hoy, pues les voy a presentar la sesión clínica. Ya son las 8 de la mañana. Entonces, ya vamos a comenzar. Mi nombre es, yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y le agradezco al doctor Carlos Macuset Sánchez por haberme apoyado en la elaboración de esta sesión clínica. Bueno. Para comenzar, les traigo el caso de una paciente que es de sexo femenino que acudió con nosotros a consulta aquí al Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. La fecha de consulta fue el día 24 de febrero de este año, del 2021. Y en su ficha de identificación, pues su nombre con iniciales CMDA. Ella tiene 27 años, es una paciente del sexo femenino. Su estado civil actual es soltera. Estudió una licenciatura en Ingeniería Aeronáutica y su ocupación es de ingeniero aeronáutico y actualmente se encuentra laborando en el Aeropuerto del Norte. Refirió que no practica ninguna religión, su lugar de nacimiento fue en Monterrey, Nuevo León, y actualmente reside en la misma zona, igual en Monterrey, Nuevo León, y por el lugar de ubicación, nosotros la ubicamos en el área poniente de la ciudad y el interrogatorio fue directo. La paciente acudió a nuestro servicio referida por su ginecobstetra del servicio de ginecología de este hospital. Entre sus antecedentes serofamiliares, su madre padece de hipertensión arterial sistémica y también de diabetes mellitus de tipo 2. Tiene un abuelo paterno con diabetes, una abuela materna con osteoporosis. La abuela materna igual tiene enfermedad de Alzheimer y tiene un abuelo materno que falleció a los 50 años por un infarto agudo al miocardio. Antecedentes familiares de importancia para datos de atopia o alergia. Ella refiere que la mamá padeció asma y ella lo asocia sobre todo porque la mamá en algún momento utilizó el medicamento de rescate que es el salbutamol. Bueno, entre sus antecedentes personales patológicos, la paciente refiere que tiene su vacunación actual completa, no ha sido operada o intervenida quirúrgicamente y niega fracturas o traumatismos. Antecedentes ginecobstétricos de relevancia, su menarquia fue a los 10 años, ella presenta ciclos regulares de 28 días con 3 a 4 días de sangrado y actualmente se encuentra utilizando un método de planificación familiar que es el anillo hormonal. La última fecha de su menstruación fue el 2 de febrero del 2021 y refiere también que se ha embarazado en 2 ocasiones y que en las 2 ocasiones pues han sido abortos. El último, mediante asistencia, se llevó a cabo un legrado que fue en el año de 2017. Sus antecedentes personales no patológicos, ella nos refiere que habita con 4 personas en casa propia, tiene una mascota que es un perro de raza husky y en el patio también hay presencia de plantas y hierbas. El lugar donde ella habita tiene cercanía con parques, hay una fábrica de embotelladora de refrescos y también refiere que vive cerca de una avenida que está muy transitada. Ella refiere también que realiza los cambios de la ropa de cama cada 5 días con el lavado y la limpieza adecuada de estas mismas y que sus cortinas, las que tiene actualmente en casa son prácticamente nuevas. Le preguntamos igual sobre algunos antecedentes personales al nacimiento. Ella refiere que es la segunda del matrimonio de sus papás, es producto de la gesta 2, de un embarazo aparentemente normoevolutivo. Refiere que estuvo en alojamiento conjunto junto con la madre y egresada al mismo tiempo. Y también desconoce el tiempo de seno materno, pero aparentemente, por lo que le han comentado, también nos puede referir que tuvo un neurodesarrollo aparentemente adecuado. Bueno, esta paciente acudió al Centro Regional de Alergias, referida por su ginecobstetra, al hacerse más frecuentes sus síntomas de alergia. Eso fue lo que ella nos refirió. A su llegada aquí, se le interrogó
y nos refirió que estos síntomas de alergia, que sobre todo eran de características nasales, estaban desde la infancia. Eran muy frecuentes y se caracterizaban sobre todo por tener rinorrea, congestión y estornudos. Estos muchas veces se dían en determinadas temporadas del año, pero se mantenían persistentes durante la mayor parte del año. No había predominio de horario, ninguna otra situación particular. Lo que sí, posteriormente, es que hace un año empezó a tener cuadros de infección de vías respiratorias superiores. Ella refiere que durante este último año habían sido muy consecutivos y que aproximadamente era al menos un cuadro cada 2 meses. Y que la mayoría o más del 50% de estos cuadros había requerido tratamiento con antibióticos. Posteriormente, una semana previa que acudiera con nosotros, los síntomas se exacerbaron. Empezó a presentar estornudos todos los días de la semana, lo mismo que rinorrea. También presentó datos de congestión 5 días a la semana. El síntoma característico o el que ella igual refería era que tenía plenitud facial todos los días de la semana y que era de predominio frontal, lo que le ocasionaba incluso pesantez, y también en los últimos 4 días se había agregado presión ocular. La habían manejado previamente con otros médicos durante ese año en el que ella había empezado a padecer este cuadro, tratamientos diversos, pero los mismos concluyendo en estos 4 que era lo que ella generalmente utilizaba y lo que estaba utilizando en el momento en que nosotros la recibimos. Estaba con levocetiricina, con clorfenamina, también le habían administrado ibuprofeno y también recibía tratamiento con Alin nasal. Bueno, durante su exploración física, los signos vitales estaban dentro de parámetros de la normalidad. Tenía una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, tenía temperatura de 36.5 grados, una talla de 162 centímetros y un peso de 60 kilos, que para el índice de masa corporal le queda dentro de parámetros de normalidad con 22.9. En el hábitos exterior, la edad estaba acorde a la referida por la paciente, no tenía ninguna fase característica de alguna enfermedad, no había ninguna alteración en los ojos, ningún dato que nos sugiera algún tipo de alergia a este nivel. A nivel de los oídos, se le hizo una otoscopía que reveló cerumen con obstrucción de ambos conductos auditivos externos. Y a nivel de la nariz, encontramos una mucosa pálida con puentes hialinos. Había además hipertrofia de cornetes, la cual era bilateral, y se reportó una obstrucción de aproximadamente un 90%. En la boca, durante la exploración, encontramos descarga retronasal, la cual era turbia, era de color amarillo verdosa y también era espesa. Y durante la auscultación de los campos pulmonares, había adecuada entrada y salida de aire y no había ningún ruido agregado en ese momento. Bueno, para complementar, ante la sospecha diagnóstica, se le pidieron estudios complementarios. Solicitó una citología nasal por el tiempo de evolución del cuadro y pensando en algún proceso infeccioso agregado en ese momento. El análisis cuantitativo reveló que había mayor predominio de polimorfonucleares, de bacterias y también de células epiteliales y de células Goblet. Estas, al final, durante las observaciones, también reportaban que había moderadas bacterias, lo que nos hizo sospechar incluso que también había un componente infeccioso de probable etiología bacteriana, además de los otros componentes alérgicos con los cuales igual contaban. Bueno, posteriormente a ello, ya con estos datos, tanto de la exploración como los auxiliares diagnósticos, llegamos al diagnóstico de que la paciente tenía una rinitis crónica por el tiempo de evolución y también se clasificó dentro de los parámetros de una rinosinusitis crónica. Se estableció tratamiento y el pronóstico fue reservado a evolución. El tratamiento que se le administró a esta paciente fue cetiricina 10 miligramos cada 12 horas por 14 días. Posteriormente, Yalumar 3 veces al día. El Dimista D
una aplicación en la mañana y una aplicación en la noche por 6 semanas. Y se inició tratamiento con antibiótico, con amoxicilina, con ácido clavulánico, 875 miligramos cada 12 horas por 14 días. Aparte de eso, se le administró paracetamol, omeprazol, 20 miligramos cada 24 horas por 2 semanas. Y en ese momento la paciente se encontraba tomando antihistamínicos, entonces decidimos que se le debería dar una cita posteriormente para realizar pruebas cutáneas al medio ambiente y que no nos pudiera arrojar falsos positivos. Bueno, eso es con respecto al caso clínico. Con respecto a la revisión sistemática que se hizo, consideramos importante sobre todo hablar sobre el abordaje clínico y terapéutico en estos pacientes con rinosinusitis crónica, pero también enfocarnos en el manejo sobre todo con antimicrobianos y establecer qué es lo que nos dice la literatura internacional, científica, respecto a esta postura. Recordemos cuáles son los criterios sobre todo para diagnosticar rinosinusitis crónica. Por el tiempo de evolución, es cuando nosotros consideramos que un paciente tiene rinosinusitis crónica tras sintomatología que persiste por al menos 12 semanas o más. Debe de presentar al menos 2 de los siguientes síntomas. Tiene descarga nasal, tiene congestión nasal, dolor facial o presión, y también hay alteraciones en la disminución del sentido del olfato, como hiposmia o anosmia. Además de esto, también durante nuestra exploración física, nosotros tenemos que documentar inflamación. ¿Cómo pudiera ser? Detectando edema o moco en el meato medio o en la área etmoidal anterior. Cuando nosotros igual notamos o nos damos cuenta en la exploración que el paciente tiene datos de poliposis nasal, y en algún momento podemos auxiliarnos de estudios de imagen como tomografías o otros estudios que nos demuestren que hay inflamación de los senos. Es importante también en la rinosinusitis crónica clasificarla. Hay varios tipos de clasificación dependiendo de la literatura que se revise, pero la mayoría coincide en ciertos datos característicos. Por ejemplo, al menos aquí en la rinosinusitis crónica la podemos dividir de 2 formas, con poliposis nasal y sin poliposis nasal. Esta rinosinusitis sin poliposis nasal representa un 20% del total de las rinosinusitis crónicas reportadas, y el otro 80% pudiera ser más asociada sobre todo a pacientes que tienen poliposis nasal. En el caso de la poliposis nasal, pues tiene ciertos datos característicos porque muchas veces nos orientan a que en algún momento el paciente pudiera ser necesario algún tipo de intervención quirúrgica. Hay otros fenotipos para la rinosinusitis crónica, dependiendo igual de la literatura que se revise. Hay rinosinusitis asociadas sobre todo a hongos que pudieran dividirse o subclasificarse en invasiva y no invasiva. También hay rinosinusitis crónica asociada a enfermedades respiratorias que están asociadas a medicamento, en este caso a aspirina, asociadas a enfermedades sistémicas, muchas veces sobre todo a discinesia ciliar primaria o también a fibrosis quística. Un dato característico igual que se maneja diferente al menos en ciertos apartados es la rinosinusitis crónica pediátrica y también la rinosinusitis crónica infecciosa, que muchas veces se trata en algunos momentos de agudizaciones del cuadro tras la colonización de algún proceso bacteriano, viral u otro. Bueno, las guías EPO 2020 también nos hacen una clasificación, sobre todo para orientarnos a hacer un mejor abordaje clínico y también a clasificar mejor dependiendo de la distribución anatómica. Con respecto a la distribución anatómica para la rinositis crónica primaria, pudiera dividirlo en 2, en unilateral y en difusa. Esta mantiene 2 endotipos, el tipo 2 y el tipo que no es 2, y también cada una de ellas tiene un ejemplo característico del fenotipo que expresa. En el caso de una rinositis crónica primaria unilateral de tipo 2, el que nosotros nos hace sospechar es que pudiera ser fúngica alérgica.
En el caso de que fuera unilateral, pero no tipo 2, nos hablaría de una rhinosinusitis crónica aislada. Y en el caso de la distribución anatómica difusa, podríamos hablar en el tipo 2 de la rhinosinusitis crónica, ya sea con pólipos, eosinofílica o de enfermedad alérgica del compartimento central. Y en el caso del endotipo no tipo 2, pues muchas veces nos asocia o nos orienta a buscar intencionalmente una rhinosinusitis crónica no eosinofílica. Esta distribución anatómica también pudiera en algún momento considerarse como, dependiendo de la distribución, unilateral como limitada o localizada en un espacio específico, y también bilateral, que quiere decir que pudiera estar difusa o en otras áreas. Nos manejan igual varios endotipos dependiendo de la respuesta a la cual, en el cual pues se ejerza este tipo de afectación a nivel local. Cuando se trata de una rhinosinusitis crónica secundaria que es limitada y que al mismo tiempo está unilateral, pues hay que pensar en una patología local, y muchas veces pudiera ser una patología agregada, sobre todo, que en algún momento nos oriente a algún proceso infeccioso a nivel dental que pudiera ser el origen, que pudiera estar distribuido a otras partes, también a una infección fúngica o también a una tumoración. En el caso de la afectación, cuando es difusa y es bilateral, hay ciertos trastornos, por ejemplo, mecánicos, cuyas enfermedades características serían la discinesia ciliar primaria y la fibrosis quística. Esto pues asociado sobre todo al movimiento del moco a través de la vía respiratoria. En segunda, pues cuando se trata de una distribución difusa bilateral, pero de características inflamatorias, lo que nosotros tenemos que sospechar es en una granulomatosis eosinofílica con polengitis y también en una granulomatosis no eosinofílica. Y por último, si hay un componente que el paciente, además de las manifestaciones propias de la rhinosinusitis crónica, también hay un componente inmune en el cual nosotros pues, ya documentemos o tengamos alguna sospecha alta, pues lo que nos toca hacer es descartar también inmunodeficiencia selectiva. Estas guías también la clasifican dependiendo del control de la rhinosinusitis crónica en 3 estadios. Si la rhinosinusitis está controlada, si está parcialmente controlada o está en descontrol. Se manejan 7 datos o síntomas característicos. Los primeros 4 que ya habíamos mencionado, que son los del diagnóstico de la rhinosinusitis, y aparte también presenta alteraciones subjetivas como alteración en el sueño o fatiga excesiva en el paciente, y también un apartado más objetivo que es demostrar alteración sobre todo a nivel de la mucosa en una endoscopía nasal, y también preguntarle al paciente cómo o en qué momento ha utilizado un medicamento de rescate en los últimos 6 meses. Dependiendo de las respuestas a cada uno de estos incisos, si el paciente tiene una rhinosinusitis crónica controlada, pues al menos pues todos los síntomas van a estar bien. En el caso de que está parcialmente controlada, al menos presentará una afectación de los síntomas, y en el caso de que esté descontrolada, tendrá 3 o más síntomas presentes, y eso ya nos hablará del descontrol de la enfermedad. Con respecto a la etiología, se estima que aproximadamente de un 5 a un 13% de las enfermedades del tracto respiratorio van a evolucionar en rhinosinusitis crónica, y generalmente va a dar indicios sobre todo de colonización por infecciones bacterianas. Entre las más importantes o los organismos patógenos implicados con mayor frecuencia se van a encontrar el Streptococcus, el Haemophilus y Moraxella catarrhalis. También pudiera estar asociada a otras enfermedades, como ya hemos comentado, como pudieran ser la otitis media, el asma, infecciones inmunes como el VIH y la fibrosis quística, y también con afecciones médicas u otras que pudieran también estar asociadas a rhinosinusitis crónica. Hay causas también comunes o de afectación que incluyen los pólipos nasales, que son crecimientos de tejido que pueden bloquear los conductos nasales o los senos paranasales, y otros tipos como tumoraciones.
Ya habíamos comentado que para realizar el diagnóstico, pues el documento de posición europea sobre rinosinusitis y pólipos nasales del 2020 va a definir a la rinosinusitis como la presencia de 2 o más de los 4 síntomas característicos, que ya hemos dicho: drenaje purulento, congestión nasal, dolor facial o presión y disminución del sentido del olfato, hiposmia o anosmia. Muchas veces estos criterios sintomáticos tienen una fiabilidad moderada, por lo cual para ciertas investigaciones adicionales se pudiera complementar con otros estudios que también nos sugieran inflamación de estas áreas específicas, como podrían ser una endoscopía nasal y también una tomografía computarizada. Aquí en esta tabla de las guías EPO, pues se presenta da los valores predictivos eh, a la sintomatología característica para diagnosticar la rinosinusitis crónica. El valor predictivo oscila entre 39.9%, lo cual nos confiere una alta sensibilidad y una baja especificidad. Pero podemos notar, según lo que nos dice este documento, que la característica o los síntomas más frecuentes que se han reportado, al menos en pacientes con poliposis nasal, pues son la obstrucción nasal y los cambios en el sentido del olfato. Entonces, estos síntomas, además de que nos van a ayudar para el diagnóstico, también nos pueden sugerir que busquemos intencionalmente en la exploración física algún dato de obstrucción. A diferencia de los pacientes que no tienen pólipos nasales, en los cuales pues la obstrucción sigue siendo característica, pero hay un nivel más parecido entre los otros síntomas cardinales, que serían disminución del sentido del olfato, la descarga nasal y el dolor facial. Básicamente, estos 4 síntomas se presentan en varios de los fenotipos de la rinosinusitis crónica y por eso están contemplados para poder realizar adecuadamente el diagnóstico. Además de esto, igual nos presentan, dependiendo del grado de severidad, cada uno de los síntomas. Y como ya hemos comentado, pues en la mayoría la obstrucción nasal es el síntoma más importante o el que de mayor prevalencia tiene para presentar ciertos datos de severidad y que con el que muchas veces ya se hace un diagnóstico más específico. También nos dicen que para solicitar estudios complementarios, uno de ellos puede ser la tomografía. Hay ciertos estudios que apoyan esta postura, por ejemplo, un estudio prospectivo observacional que realizó Ferguson y colaboradores, en donde se evaluó 125 pacientes adultos que presentaban síntomas cardinales que sugerían rinosinusitis crónica, y de los cuales al menos el 60% de ellos presentaban una tomografía anormal. Con respecto a la endoscopía nasal, tiene ciertos estudios que igual lo avalan con al menos un 62%, pero en este caso, uno de los autores, Thomasen, evaluó la encuesta europea para encontrar, encontró que el 62% de los sujetos que presentaban síntomas de rinosinusitis crónica tenían una endoscopía que resultaba ser positiva. Con respecto al tratamiento, las guías EPO lo estadifican y exponen un diagrama para poder mejorar sobre todo en el diagnóstico y también en ofrecer un tratamiento oportuno dependiendo del nivel de atención. Lo voy a explicar a grandes rasgos y posteriormente voy a enfocarme en cada uno de los tratamientos expuestos. Bueno, ya habíamos visto que para el diagnóstico requerimos al menos 2 de los síntomas cardinales, buscar igual datos de inflamación y que al menos cumpla con los criterios de tiempo, que es mayor a 12 semanas. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que educar en salud al paciente. Nosotros podemos incluso recetar sprays con solución salina para mantener adecuada lubricación y mantener adecuada limpieza de las fosas nasales. Y también en algún momento indicar ciclos de corticosteroides intranasales y hace un hincapié en evitar sobre todo el uso irracional de antibióticos y también evitar ciertos factores que producen exacerbaciones de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer posteriormente después de iniciar estos cuidados? Evaluamos al paciente de 6 a 12 semanas y vemos si hay mejoría. Si en algún momento hay mejoría, continuamos con estos cuidados de salud y si no hay mejoría,
sí es necesario referir a un primer nivel para continuar sobre todo con las técnicas de educación al paciente, considerar ya el tratamiento establecido y verificar si hay alguna causa tratable o alguna comorbilidad que pudiera estar afectando que el tratamiento se cumpla adecuadamente. De nueva cuenta, el periodo de vigilancia son de 6 a 12 semanas para demostrar si hay o no hay mejoría. En el caso de que no haya mejoría, ya tenemos que sospechar si el paciente no tiene ningún factor de riesgo o comorbilidad o en su defecto algún síntoma de alarma. ¿Cuáles podrían ser? Que tenga edema o eritema periorbital, que haya desplazamiento del globo ocular, que haya una doble visión, oftalmoplegia, dolores de cabeza intensos, que haya datos de sepsis, de meningitis, de infecciones neurológicas, síntomas de sangrado, que haya lesiones o costras y que también tenga datos de cacosmia. Si el paciente llegara a tener algunos de estos datos, sí es muy importante referirlo a un segundo o tercer nivel de atención para que se le dé un tratamiento especializado. En el segundo nivel o tercer nivel de atención, ¿qué es lo que se hace? Pues se buscan causas tratables o rasgos característicos del paciente para ofrecer un mejor diagnóstico. Lo mismo que sus comorbilidades, se hace una historia clínica y una exploración física completa y en algún momento se demuestra que hay algún otro problema intrínseco de la vía respiratoria superior mediante una endoscopía nasal. Aquí pueden establecerse dos clasificaciones, que se trata de una rinocinositis crónica que puede ser bilateral y difusa, y en el caso de que nosotros tengamos esta sospecha por lo anterior que hicimos durante la exploración y el examen clínico, pues vamos a seguir las guías que tienen un esquema de manejo específico para este tipo de condición. En el caso de que se trate de una rinocinositis crónica que pudiera ser localizada o unilateral, lo ideal es solicitar de hacer una tomografía computarizada, sobre todo ante la sospecha urgente de que pueda tratarse de una tumoración o de alguna afectación directa en la anatomía. Dependiendo del resultado, el resultado muchas veces nos confirma un diagnóstico de sospecha y si el resultado llegara a ser negativo o no va orientado a la sospecha clínica que nosotros teníamos, pues hay que reconsiderar otra vez y realizar de nueva cuenta evaluación de las comorbilidades, una historia clínica completa y un nuevo examen clínico completo. Y al mismo tiempo considerar los diagnósticos diferenciales. Bueno, con respecto al tratamiento, también hay mucha bibliografía, pero pues establecen ciertas pautas o ciertos criterios para que se establezca un tratamiento específico. El primero de ellos, y como que el más importante, el que se aborda en la mayoría de las guías, es el uso de corticoides tópicos. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar al paciente en su correcto uso y la forma correcta de su aplicación. Existe también una evidencia alta que su uso a largo plazo es eficaz y también es seguro. La característica principal es que tiene un alto impacto sobre los síntomas nasales, mejora la calidad de vida y en la evaluación de la escala de SNOT 22, a pesar de que se ha documentado que mejora la calidad de vida, pero pues no tiene ciertos criterios como para considerar que sea mayor. Esta escala es la que mide los síntomas asociados a rinocinositis crónica, que también están relacionadas sobre todo a la calidad de vida del paciente. La característica de los corticoides nasales es que se toleran bien. La mayoría va entre los efectos adversos notificados, pues tiene una gravedad de leve a moderada, siendo muchos de inflamación local, incluso epistaxis, pero muy pocos a nivel sistémico. Y también se ha demostrado que en algún momento tienen una mayor eficacia en la rinocinositis crónica con pólipos, con una reducción de un porcentaje considerable de los mismos. Su nivel de evidencia según las guías EPO es 1. Con respecto a la irrigación salina, sobre todo los cuidados de limpieza de aseo nasal,
Hay cierta bibliografía que lo establece en volumen. Se considera un alto volumen con 200 mililitros. Esto, según lo que nos dice SEO en el artículo publicado en el 2020. Pero en el consenso establecido por las guías EPO, establecen sobre todo que hay un determinado número, un gran número de ensayos que evalúan el riesgo o más bien la eficacia del riego sanguíneo, y hay unos que dicen que en algún momento es buena, pero que no importa sobre todo si se usa alto volumen o si en algún momento pudiera ser un volumen, que si un volumen mayor nos pudiera proporcionar mayor eficacia. Generalmente se utiliza una solución salina isotónica o Ringer latato para la limpieza. Además, con respecto igual a la irrigación salina con un nivel de evidencia 1A, nos dice que la adición de xilitol, hieronato de sodio y xiloglucano a esta irrigación pues puede tener un efecto mayor protector y también positivo. Ahora bien, con respecto al tratamiento con el esquema con antibióticos, hay ciertas guías que nos refieren que no hay un consenso establecido completamente en las pautas terapéuticas, pero que sí hay, al menos para concederlo corto, que puede ser un esquema de 1 a 4 semanas. Este tiene un nivel de evidencia 1B, pero desgraciadamente existe a nivel de la literatura muy poca evidencia como para avalar esta indicación. Hay cierta evidencia que es incierta incluso que el uso de antibióticos de esquemas cortos pudiera utilizarse en exacerbaciones de episodios de rinosinusitis crónica. Y al final, la mayoría de los artículos tienen conclusiones frecuentes sobre sus efectos adversos asociados, sobre todo a nivel sistémico y específicamente en otros órganos como pudiera ser el sistema digestivo, que muchas veces produce cuadros de diarrea. Con respecto a los corticosteroides sistémicos, nos refiere que un ciclo corto de corticosteroides sistémicos con o sin tratamiento va a reducir de manera significativa la puntuación del total de los síntomas y también de los pólipos nasales. Esto es junto con el tratamiento con corticosteroides nasales. Posteriormente a ello, también refieren que de 1 a 2 ciclos de estos corticosteroides al año pudieran ser una adición útil al tratamiento con los corticosteroides nasales, y también pueden tener la característica o el dato más importante es sobre todo pensar en los efectos secundarios importantes del uso constante de ciclos con corticosteroides sistémicos. Existen otras alternativas igual, pero que generalmente están asociadas a procesos quirúrgicos, como la colocación de implantes sinusales liberadores de corticosteroides, sobre todo en el etmoides, con pacientes con poliposis recidivante que han sido sometidos a cirugía nasal. Esto ha demostrado que sí tiene un impacto significativo, pero que no reduce ciertos datos característicos, o es muy poco el impacto que tiene, sobre todo en la obstrucción nasal. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? Pues es reducir significativamente la necesidad de cirugía o de una nueva cirugía, y también va a reducir al mismo tiempo la puntuación de los pólipos nasales. Ahora bien, con respecto al esquema de antimicrobianos largo, pues las guías EPO son muy concisas en el aspecto de que no se recomienda su uso debido a la baja calidad de pruebas que existen para avalarlo. Hay otros estudios que se han realizado midiendo otros medicamentos como los macrólidos y la doxiciclina, en lo cual pues ponen en la balanza el riesgo beneficio del uso crónico o de tiempo prolongado de estos medicamentos, y asocian sobre todo a que el uso de macrólidos si en algún momento pues tiene mayores riesgos de eventos cardiovasculares. No hay estudios completos en poblaciones más grandes como para avalar el uso, entonces por el momento las guías no recomiendan su uso. Parte igual del tratamiento que refieren las guías es el uso de agentes biológicos. Con respecto a estos agentes biológicos, se ha demostrado mayor eficacia en pacientes con rhinosinusitis crónica con poliposis nasal
y al menos para que sean candidatos a este tipo de terapia deben de reunir 3 de los siguientes puntos. Hay 5 criterios, entre ellos la necesidad de corticosteroides sistémicos y los parámetros de evaluación es que al menos haya cumplido con 2 cursos por año a lo largo de un largo plazo mayor a 3 meses con esteroides en dosis baja. Que se documente evidencia de inflamación de tipo 2, esto como es, con presencia de eosinófilos en tejido mayor a 10 o con eosinófilos en sangre mayor a 250. También que tengan una calidad de vida deteriorada, lo utilizamos mediante el score de la escala SNOT 22 y el puntaje que fuera mayor a 40, que tengan pérdida significativa del olfato, identificado mediante una evaluación o un test, y por último, que también tengan diagnóstico de asma con necesidad de corticosteroides inhalados de forma regular. Entre los agentes que también se refieren, pues está el omalizumab. El omalizumab, su fisiopatología, pues se va a caracterizar por una producción local de IgE y este va a contribuir a la inflamación crónica y también a la activación continua de los mastocitos. En pacientes que van a tener rinocinositis crónica, pues hay ciertos estudios que dicen que no está claro realmente si el omalizumab va a llevar a una mejoría en la escala de los pólipos nasales, la calidad de vida o el bienestar general. Pero con respecto a los estudios que se han realizado posteriormente, pues no hay una evidencia tan alta como para recomendarlo de primera instancia y siempre y cuando pues sean datos o características muy peculiares. Aquí les presento 2 estudios que comparan el omalizumab. El primero de ellos en la rinocinositis crónica con pacientes que tienen pólipos nasales y asma. Según este estudio, pues va a conducir a una mejoría, sobre todo en los criterios de la encuesta SNOT 22, en pacientes que tienen rinocinositis crónica con poliposis nasal. Pero esto va a ser una mejoría temprana. A pesar de ello, pues no hay datos que nos orienten a que el mantenimiento o el tratamiento continuo va a garantizar una mediana de los resultados en la puntuación del SNOT 22 y al contrario, puede incluso disminuir. Por otra parte, en este otro estudio que habla sobre la medicación que se requiere en la rinocinositis crónica y del impacto del omalizumab, pues nos refiere que bueno, la terapia con omalizumab a una disminución en el uso general de antibióticos, aparentemente asociada a la disminución de la cantidad de exacerbaciones de rinocinositis crónica. A pesar de ello, pues son muy pocos los estudios que nos garantizan realmente que sea completamente o 100% certero y se necesitan más estudios para determinar sobre todo factores predictivos de respuesta. Uno de los biológicos que sí se ha documentado y está dirigido y aprobado para la rinocinositis crónica con poliposis nasal con o sin pacientes de asma es el dupilumab. Este se ha considerado en determinados estudios como un tratamiento opcional que es exitoso para este tipo de pacientes. ¿Cómo se evaluó? En este estudio de dupilumab, en la revisión que se hizo como un potencial tratamiento para pacientes con poliposis nasal, se evaluaron criterios subjetivos en la mejora de la calidad de vida y también en la reducción de los síntomas principales que habíamos comentado al momento del diagnóstico, como mejoría del olfato, obstrucción o congestión nasal y ciertos síntomas que también pudieran afectar la calidad de vida del paciente, como despertares nocturnos o alteraciones del proceso de esta enfermedad durante su actividad cotidiana. Y también se evaluaron con parámetros objetivos endoscópicos, radiográficos y puntajes de tomografía y aparentemente en comparación pues sí representa mejoras significativas a nivel clínico subjetivo. ¿Cómo nosotros podemos posteriormente, incluso las guías EPU, decir si en algún momento se utiliza un tratamiento con biológicos, pues su evaluación? La evaluación reúne 5 criterios. Entre ellos, los más, bueno, el primero es la reducción del tamaño del pólipo, la reducción en la necesidad del uso de los corticosteroides, la mejoría en la calidad de vida, también en el sentido del olfato, y la reducción del impacto de las comorbilidades.
Se van a evaluar después generalmente de 16 semanas y posteriormente después de un año. Y dependiendo de los criterios de respuesta de los pacientes, pues en el caso de que tengan una excelente respuesta, pues van a presentar los 5 criterios. El paciente va a manifestar que ha mejorado en esos 5 criterios. Una moderada respuesta son de 3 a 4 criterios, una pobre respuesta es de 1 a 2 criterios, y que no haya completamente respuesta quiere decir que el paciente no ha mejorado en ninguno de los criterios y deberíamos descontinuar el tratamiento. Bueno, parte del tratamiento, igual que se había explicado para la poliposis nasal, tiene que ver con los antihistamínicos. Los antihistamínicos pues, no se han demostrado que haya alguna evidencia suficiente como para recomendar su uso. Sí se reportan algunos estudios, pero son muy pocos, que pudieran ser un tratamiento complementario en pacientes alérgicos con rinocinositis crónica con poliposis nasal. También los modificadores de leucotrienos, al menos ahorita no hay seguridad, sobre todo para recomendar su uso de manera crónica en la rinocinositis, y también que no es recomendable de primera instancia, a menos de que haya ciertas situaciones, por ejemplo, como que el paciente no tolere los corticosteroides nasales, pero por el momento no hay evidencia suficiente que nos recomienda agregar un inhibidor de los leucotrienos al corticosteroide nasal. Los descongestionantes nasales son pocos los estudios y son muy pequeños, en los cuales el único más representativo es el que muestra un efecto significativamente mejor de la oximetazolina combinada, pero este no se sugiere de manera rutinaria. A pesar de ello, pues existe poca evidencia científica con respecto a su recomendación junto con los corticosteroides nasales, y en algún momento pues pudiera utilizarse únicamente de forma temporal y solo en casos de gravedad con respecto a la congestión que presenta. Y los mucolíticos, por último, pues no hay una evidencia que avale su recomendación en estos pacientes. Sí hay un estudio que tiene incluso adición de S-carboximetilcisteína a la claritromicina y presentó un porcentaje mayor significativo de respuesta y mejoría a las 12 semanas, pero pues es un único estudio y por lo cual la poca evidencia, las guías EPOS no recomiendan su uso de manera rutinaria. Hablando ya más a fondo del estudio con los antibióticos, generalmente la exposición general a los antibióticos está asociada a alteraciones, sobre todo a nivel sistémico, además de la afectación que pudiera existir a largo plazo. En este estudio de la exposición general a los antibióticos, los pacientes presentaron o incrementó su riesgo de desarrollo de rinocinositis crónica. Fue un estudio de casos y controles con una población de 1.162 participantes en un centro de atención terciaria y que evaluó la calidad de vida de estos pacientes. Este estudio documentó que el uso de antibióticos para infecciones que no fueran por rinocinositis crónica duplicaba con creces el riesgo de desarrollar la rinosinusitis sin pólipos nasales y se asociaba sobre todo a una peor calidad de vida, muchas veces asociada con la disminución de la flora bacteriana normal del organismo y la eliminación de esta mediante el uso irracional de los antibióticos. Por lo cual, en resumen, en la práctica, pues la prescripción de estos antibióticos, el consejo que nos da este artículo es que debe considerarse cuidadosamente, sobre todo por las secuelas a largo plazo sistémicas que pudieran generar. Este otro estudio que habla sobre el rol de los antibióticos en la rinocinositis crónica es un estudio de metaanálisis en el cual pues se documentó que episodios de rinocinositis crónica agudizada, lo ideal sería tomar un cultivo y que en algún momento, cuando tengamos evidencia de que hay una afectación o sobreinfección bacteriana, pues podrían requerir en algún momento un esquema corto antimicrobiano, siempre y cuando sea una reagudización. Por otra parte, en los casos de rinocinositis crónica, pues hay ciertos antibacterianos tópicos o agentes antifúngicos que no han demostrado que haya un beneficio de su uso contra el placebo, y también nos refiere que los esquemas largos de macrólidos pues han producido ciertos resultados que son mixtos. No muestran beneficio posteriormente a su suspensión y muchas veces se han utilizado por periodos de 3 meses y al descontinuar su uso, pues los pacientes pueden presentar alteraciones con respecto a los parámetros de evaluación. Este mismo estudio nos dice que también los esquemas largos pueden producir grandes o efectos adversos sistémicos, y la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
pues recomienda el tratamiento antifúngico, pero no hace recomendaciones específicas con respecto a los antimicrobianos. Se ha evaluado también los macrólidos y la doxiciclina, sobre todo por sus propiedades antiinflamatorias, como les había comentado, con tratamientos de hasta por 3 semanas. Y en el caso de la doxiciclina, se demostró mejoría en pacientes con pólipos, pero no hay estudios que avalen el sostenimiento de esta mejoría con respecto a largo plazo. En estas tablas son de los mismos estudios que les había comentado, estudios desde 1986 hasta el 2012, en el cuales se evaluaron tratamientos tópicos como neomicina, troamicina, mupirocina versus a placebo o únicamente a solución salina, y en ninguno de ellos se mostró algún beneficio de utilizar antibióticos tópicos o en la disminución de los síntomas de rhinosinusitis crónica. Esta es otra tabla que habla, pero ahora de los antibióticos sistémicos de pacientes con rhinosinusitis crónica, que va desde el 2006 hasta el 2015 en varios países y que incluían muchas veces a pacientes con pólipos y sin ellos, o pacientes que habían presentado o habían sido candidatos a cirugía, evaluando determinados antibióticos, entre ellos la acitromicina, claritromicina y eritromicina, lo mismo que la doxiciclina, y en los cuales, pues, el más relevante es el de Warburg de 2006, en el cual, pues, se mostró que había al menos un claro beneficio posteriormente de 3 meses del uso, pero no se podía sostener que el beneficio pudiera mantenerse a largo plazo. Los demás eran muy similares al placebo o al otro tratamiento control, entonces no está recomendado su uso de manera rutinaria, únicamente en casos específicos. En esta revisión también, en determinados antibióticos orales, cuando existen las exacerbaciones purulentas que se detectan endoscópicamente, pudieran ayudar siempre y cuando se dirijan por medios de cultivos. Y este estudio igual nos dice que el tratamiento antibiótico a largo plazo con los macrólidos pues va a seguir ciertas vías, sobre todo inflamatorias y vías inmunomoduladoras, y que puede ser beneficioso en pacientes con rhinosinusitis crónica con niveles bajos de inmunoglobulina E, pero siempre cuando especificando del tipo de paciente que se trata. También en parte de las conclusiones, a este estudio llegó a que la mayoría de las fuentes que son derivadas de las alteraciones dentales de la sinusitis, pues se van a detectar mediante una tomografía computarizada, y muchas de ellas se deben tratar a nivel local mediante cirugía dental. No hay experiencia de alto nivel que apoye el uso de antibióticos orales, sobre todo en el manejo de la rhinosinusitis crónica, y el desafío o la característica más importante que concluye la mayoría de estos artículos es que al menos no hay muchos estudios de características de doble ciego que debido a, sobre todo, a la poca disposición de tanto de pacientes como de médicos para participar en tratamientos de rhinosinusitis crónica. Este otro artículo que evalúa el tratamiento con macrólidos mediante un metaanálisis nos dice que los macrólidos sí mejoraron significativamente los puntajes endoscópicos y de tomografía en comparación con los basales, pero a pesar de ello existen pocos de estos estudios con ensayos clínicos controlados aleatorizados de alta calidad, porque la mayoría no tenían ciertos criterios específicos, no había homogeneidad, sobre todo eran distintas las pautas de tratamiento utilizadas y no se puede hacer una recomendación muy específica por la heterogeneidad de estos estudios. Por el momento, pues, no hay como que un curso estándar de dosis, y pues no hay un tratamiento específico con una dosis específica para la práctica clínica. Y al menos en este estudio igual que evaluó a los pacientes con rhinosinusitis crónica posterior a una cirugía de senos, sobre todo para el tratamiento profiláctico con antibióticos, encontró que no existen diferencias significativas entre las puntuaciones endoscópicas de los pacientes que fueron sometidos a tratamiento con antibiótico posterior a su cirugía versus los pacientes que no lo recibieron. Pero sí presentaron mayores tasas de diarrea, que fue lo que les hizo a los pacientes recibir el tratamiento con antibiótico, o sea, una afectación sistémica.
Concluyeron que los antibióticos no mejoran los resultados postquirúrgicos de la cirugía de senos paranasales y sí va a aumentar significativamente otras patologías, pero esta vez asociada a su uso. Y por último, pues en este estudio que muestra las exacerbaciones, bueno, la calidad de vida respecto a las exacerbaciones agudas de la rinocinositis crónica mediante la evaluación del test SNOT-22, este se asocia negativamente a la calidad de vida general relacionada con la salud. En esta gráfica podemos ver que a mayor puntuación, los pacientes requirieron mayores ciclos o cursos de antibióticos para la rinocinositis crónica y eso afectó de manera negativa su calidad de vida. Bueno, por último, pues después de haber hecho esta revisión, podemos concluir que el uso de antibióticos para la rinocinositis crónica todavía requiere de mayores estudios controlados, aleatorizados para establecer pautas específicas, sobre todo para la atención médica. Los efectos secundarios de su uso y abuso llevan a efectos perjudiciales, sobre todo a nivel de otros órganos y sistemas, y también las condiciones clínicas del paciente deben ser individualizadas y las pautas a implementar siempre deben de realizarse teniendo en cuenta primero una adecuada clasificación, posteriormente estudios complementarios de evidencia que nos apoyen en casos necesarios y también buscar un equilibrio entre el alivio de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida del paciente. Posteriormente, después de haber realizado toda esta revisión, podemos decir que todavía se necesitan otros estudios clínicos que además de evaluar mejoría, garanticen también un seguimiento a largo plazo para establecer pautas de tratamiento que estén justificadas en caso de requerir. Y por mi parte, pues esto.